Hemos invitado acá justamente a una más de la casa como especialista en tributación. Luz López justamente está con nosotros. Doctora, siempre un gusto tenerte acá con nosotros, Carlos y Diego para América. Pero por sobre todo, como nos queda muy poquito de tiempo, entender teletrabajo. Te veo muy entusiasmada con el tema, por ejemplo. Sí, me gusta mucho. Muy buenos días a todos, Diego. Muy buenos días a la audiencia. Es realmente un gusto poder estar aquí con ustedes. Sí. Muy interesante que la ciudadanía conozca que tenemos una nueva ley ya vigente sobre el teletrabajo. Y la gente me preguntará, ¿qué es el teletrabajo? ¿Cómo se puede implementar? Bueno, es una ley que data ya de mayo. Si bien no está reglamentada, está vigente. Sí. El trabajo es el mismo trabajo en relación de dependencia, pero es un trabajo de, por así decirlo, de manera remota. Se realiza de manera remota, no en el establecimiento propio donde habitualmente se realiza el trabajo, sino de manera remota. Puede ser el lugar, por ejemplo, de la casa del trabajador. Me parece tan importante la legislación porque si bien ya se venía aplicando de alguna forma el teletrabajo de manera híbrida, porque había resoluciones incluso en las empresas de manera interna, es muy interesante y quiero destacar estos puntos de la ley de teletrabajo. A ver. Primero, es inclusiva. ¿Por qué es inclusiva la ley? Porque en uno de sus artículos habla de los grupos especiales o grupos vulnerables, que son aquellos grupos que de repente tienen, le cuesta un poquitito más o tienen una situación especial frente al trabajo y cuidado, se le tiene que dar los mismos derechos y garantías que cualquier otro trabajador. Otro de los puntos que me pareció muy interesante, ustedes no sabemos que de repente para el sector privado rige una legislación y para el sector público actualmente otra en materia laboral. Esta ley equipara al sector, es decir, se puede aplicar tanto en el sector público como en el sector privado, es decir, equipara a ambos sectores. Eso me pareció también muy interesante, ¿verdad? Después, para destacar también algunos principios. Y en esto sí, dos principios que me parecieron: el derecho de desconexión. Ay, me encanta. Que tiene el trabajador o los trabajadores o los teletrabajadores. O sea, no es que tenemos que estar 24 horas conectados. Así mismo. Tenemos derecho a desconectarnos. ¿Sí? Así mismo. Mira, imagínate, Luz, que como acá Carlos te plantea una cuestión conceptual. Vos salís habitualmente a las 3 de la tarde, pero tu jefe te envía a las 6 de la tarde un mensaje: Ada, necesito saber tal cosa, y no respondiste. Y al día siguiente te pone cara de perro el jefe porque no respondiste. ¿Qué pasa ante eso? Bueno, quiero distinguir dos situaciones. Está previsto el derecho a la desconexión, que ¿qué quiere decir? Que el teletrabajador tiene derecho a desconectarse 12 horas de manera continua. Pueden establecerse de repente algunos horarios flexibles, pero esas 12 horas de manera continua. ¿Y empuja qué esto? Porque la ley busca ese equilibrio entre el ámbito familiar y el ámbito laboral. Y apunta justamente otro de los principios, es el de la privacidad. Tanto él, me pareció muy interesante lo que le dice la ley, como habla también de reposo familiar, es decir, alguna cuestión de salud de él o de su familia. Pero también hay que distinguir otra cuestión ahí, que me parece que sería bueno, porque la ley todavía no está reglamentada. Sí. Tiene 90 días el Ejecutivo para reglamentar, hablar un poquitito de repente de algunas cuestiones relativas a las situaciones excepcionales, porque de repente te pueden mandar un WhatsApp o un audio de algo que es urgente. Entonces, sí, claro, ahí cedería, pero en principio el derecho a desconexión significa eso, ¿verdad? ¿Y cómo se garantiza, Luz? Contanos un poquito que uno de los organismos de aplicación de esta ley, o por lo menos de control de cómo funciona, es el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿cómo estará establecido el control? ¿Si habrá un mecanismo de denuncias? ¿Si habrá, qué sé yo, el derecho que tiene el trabajador de poder denunciar de manera anónima? Porque muchas veces hay miedo también a represalias. Ese punto es lo que a mí me llama la atención, porque ahí una vez más va a depender de quién controla y si realmente está controlando la situación. Bueno, muchas aristas tiene tu pregunta. La primera, que es quién lidera esta ley, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en concordancia con la Secretaría de la Función Pública, porque están ambos sectores, y también el MITIC, el Ministerio de Industria, de las Tecnologías de la Comunicación. Sí. Y por otro lado, también rigen, no nos olvidemos, los mismos derechos, porque es como un trabajador, digamos,
presencial tiene los mismos derechos el teletrabajador. En esto se aplicaría la misma cosa. Las denuncias en realidad son con protección al denunciante. Sí, exactamente. Eso, entonces, de la misma forma se aplicaría el control por parte del Ministerio de Trabajo. Ahora, Luz, cuando te vas a ir a trabajar en la casa, antes de esto vos tenías en tu lugar de trabajo la compu, el tablet, o tenías wifi, todo a mano. ¿Qué pasa cuando eso lo tenés que trasladar a tu casa? En el sentido de que ¿quién va a cubrir el gasto de wifi? ¿Quién va a cubrir el gasto de la computadora, luz, agua, mantenimiento? O sea, puede parecer exagerado a mi parte, pero es bueno sobre las mesas echar un poco las cartas así tal cual para que después no haya en alguna diferencia de empresa con el empleado alguna disputa. Entonces, ¿quién cubre todo eso? Bueno, muy interesante también la pregunta, me encanta, porque este es un punto fundamental, el hecho de la aplicación en cuanto a la infraestructura, ¿verdad? Porque tenemos que contar con la infraestructura para poder llevar a cabo el teletrabajo. Bueno, está previsto que el empleador sea el que corra con ciertos gastos. Por ejemplo, si es la computadora del teletrabajador, él tiene que correr con el gasto de mantenimiento de esa computadora. Eso está previsto en la ley, ¿verdad? Ahora, los otros gastos deberían... Perdón. Wi-Fi, por ejemplo. Claro, deberíamos de eso preverlos en que forma, obviamente, si forma parte del teletrabajo, se contempla como también de los gastos. Imagino que eso va a aclarar también la reglamentación. Claro. Y otra cuestión muy importante también, que la gente me pregunta y que tiene que ver con esto, me dice, pero Luz, yo ya pacté, tengo una forma de contrato que es la presencial, porque esto tiene mucho que ver con la naturaleza del trabajo. Sí. Si es que incluso puede darse una situación híbrida. Si vos lo podés hacer de manera remota, sí, lo que haces es modificar el contrato porque se habla de la reversibilidad y en ese sentido contemplás todo este tipo de gastos que sería infraestructura y los gastos de servicios. Pero hay que modificar entonces el contrato, ¿verdad? Sí, debería en ese caso hacerse, se abre la modificación del contrato. Así mismo, se debe la reversibilidad es lo que se puede modificar el contrato. Estaba leyendo también que en parte del articulado dice que el empleador puede llegar hasta el domicilio del teletrabajador, ¿sí? Siempre y cuando haga una calendarización acordada. O sea, no es que pueden llegar nomás de onda a tu casa y decir, hola, vengo a controlar si estás cuidando los equipos de la empresa o si estás trabajando realmente. ¿Cómo funciona eso? Claro, eso se daría más que nada porque ahí no nos olvidemos que están las dos modalidades. Cuando el equipo es del trabajador o del teletrabajador, el empleador correría con los gastos y sería él el encargado. Y está la otra modalidad que como no lo puede hacer de manera, porque no es presencial, entonces acuerda, porque de hecho eso también está para el área normal, que es el cuidado que tiene que darse a los equipos. Esa es una obligación que tiene el trabajador como el teletrabajador. Sin ningún tipo de problemas, como corroborar en su mismo establecimiento podrá hacer de manera remota. Claro, pero en el control nomás, por ejemplo, del lugar de trabajo, en este caso es tu casa, no es que te pueden caer nomás a revisar si estás trabajando, ¿verdad? Tiene que ser calendarizada esa visita. Claro, eso se refiere al control de los equipos. Y también por otro lado está, que me suelen preguntar siempre, llaman mucho y me consultan, ¿cómo hacemos con el control del trabajo? Eso depende mucho, por supuesto, de la naturaleza, el tipo de trabajo, pero se acuerdan ciertos mecanismos. Uno de estos es el informe, ¿verdad? Informes mensuales, el tipo de producto, si tiene un producto que lo pueda culminar de la misma manera que un presencial. Queda prácticamente segundo para cerrar y contigo nos vamos, Luz, pero preguntarte, si en falta la reglamentación que estás indicando, lo que ya está en la normativa, ¿habla de penas, multas para el empleador? Todavía no está, esa parte no está reglamentada. Seguramente van a reglamentar. Pero son los mismos derechos, eso es bueno recordar, Luz. Son los mismos derechos, o sea, por más de que hagamos un trabajo remoto, los mismos derechos corren para ambas partes. Eso sí, es la igualdad en el trato y en aplicación supletoria sería lo que establece en la función pública sumario administrativo y el código laboral en todo caso para algún caso de despido o algo así en cuanto a la infracción del teletrabajador en este caso. Muy bien, excelente. Bueno, Luz, siempre un gusto escucharte. En otra ocasión queremos invitarte para hablar de impuestos, tributación, que es un poco el área que dominas bastante bien, como en este tema también. Vamos a darle seguimiento cuando tengamos ya la reglamentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto.